Buen, Buenos días. Aquí voy a explicar la actividad integradora 1 del módulo 15. Bueno, ah, les pide que hagan un experimento, ya sea con agua de Jamaica, completamente natural, no el polvo, ¿no? que venden en el súper, no, tiene que ser natural, o de col morada. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo hice esto con Jamaica. Entonces agarré la Jamaica, puse, puse la flor de Jamaica en una olla, le eché un poco de agua y luego lo herví, y una vez que se enfrió, lo puse en el refrigerador. De hecho, aquí puedes ver la explicación de lo que se hizo. Fui poniendo unos vasitos desechables, transparentes, es importante que sean transparentes, y les fui poniendo las sustancias que piden aquí en la actividad. Entonces, son estos que pueden ver aquí. Son los vasitos que puse, a los que les puse las sustancias. Bien, entonces, bien, ahora, después de que ustedes pongan la sustancia en el agua de Jamaica que colocaron en el vasito transparente, ahora van a revolverlo y van a dejar que pase un ratito, a unos segundos, unos minutos, y se van a dar cuenta que va a adquirir cierto color. ¿Sí? Va a adquirir cierto color la mezcla. Entonces, ahora van a observar bien qué color se formó. Y ahora se van a dirigir a este medidor que les pusieron en su actividad. Es este de acá. Según lo que han hecho. Si trabajaron con la col morada, pues van a elegir esta barra de colores que está arribita. Pero si, como en mi caso, que trabajé con la Jamaica, entonces va a ser esta de abajo. Entonces van a observar qué color se formó en cada uno de esos vasitos al poner el agua de Jamaica y mezclarlo con las sustancias que les pidieron, ¿no? Entonces, por decir, les pidieron ácido acético, que viene siendo vinagre, bicarbonato de sodio también, agua, entonces, aspirina también. Entonces, jabón. Entonces van a tener que poner esas sustancias en esos vasitos de Jamaica, y ahora, como les había comentado, observar qué color se formó. Y entonces, de acuerdo al color que ustedes observen que se formó en el vasito, van a dirigirse acá a esta barra de colores, o esta escala de colores, y entonces así van a definir el pH. Por decir, en mi caso, aquí si observamos, al poner la sal sódica, o sea, el jabón de polvo, vemos que se forma un color así como oscuro, ¿no? Ajá, como café oscuro tirando a negro. Entonces, si observamos aquí nuestra barra, ahí está, aquí nos pone el color y nos pone un número. Si observamos entonces el café oscuro, por decir, estaría más o menos por aquí. Entonces estaría en el número, ay, casi no se ve. Creo que sería 10, ¿no? Sí, entonces yo le puse 10, sí, 10 le puse. Ahí está, porque si ustedes observan, acá vean, esta barra de color oscura llega, o sea, tiene un pH de 10. Luego esta está un poquito más clara. Ahora el agua, esto viene siendo con agua, pues el agua sabemos que el pH es neutro, ¿no? Entonces, siempre va a estar en lo neutro. Por decir, el neutro entonces sería 7. Le puse pH 7. Ahí está. Y ese es precisamente el neutro. El 7 siempre va a ser el neutro. Ahí está, observamos. El agua
el agua con la jamaica se tornó como un rojito muy, muy claro, como tirando a rosado, ¿no? Entonces, viene siendo el 7. Este vinagre, con el vinagre el color es como rojo igual, pero un poquito más oscurito. Es un poco más oscuro. Entonces yo le puse el pH 4. Vamos a ir acá a la barra. Y el 4 está por aquí. Por aquí estaría el 4. Y la aspirina pues es más fuerte, ¿no? O sea, más oscuro el color. Entonces yo le puse pH 2. Yo le puse pH 2. Nos vamos acá en el 2. Vendría siendo el 2. Y acá una pequeña explicación. Entonces, como dice aquí, la acidez se cuantifica con una unidad de medida llamada potencial de hidrógeno, o sea, pH, que se puede saber por el cambio de color o a partir de una mezcla ácido-base. De acuerdo con el color que llegue a tener, su pH puede aumentar. Vamos a corregir acá, que llegue. Su pH puede aumentar o disminuir, siendo el valor 7 el neutro. Ahora bien, mientras más bajo de 7 sea su pH, más ácida es la sustancia. Y si rebasa el 7, es alcalina. Entonces quiere decir que todas las sustancias que fueron menores de 7, tuvieron un pH menores de 7, son ácidas. Y las que tuvieron un pH mayor a 7 son alcalinas. Bueno, anteriormente nos había hablado de estas teorías de Arrhenius, ¿no? Y Bronsted y Lowry. Según Svante Arrhenius, la ionización es el proceso en el que un ácido o una base pierde. ¿En el qué? O gana electrones al disolver su molécula en una sustancia acuosa. Si es un ácido, perderá algún electrón de su hidrógeno. O sea, será catión. Y con una base habrá aniones de hidróxido. Cabe destacar que la molécula de un ácido casi siempre lleva algún átomo de hidrógeno y la de la base, por lo regular, contiene hidróxido. Como complemento de la teoría de Arrhenius, Johannes Bronsted y Thomas Lowry establecieron otra, la cual afirma que una reacción ácido-base es la transferencia de un protón de un ácido a una base. Entonces, si es un ácido, perderá algún electrón de hidrógeno, o sea, será catión. Se va a volver positivo porque ya no va... Bueno, si es hidrógeno, pues sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón y un protón. Entonces, si pierde su único electrón, pues solamente se va a quedar con el protón. Entonces se va a volver catión, o sea, positivo. Y entonces una base, o sea, una sustancia alcalina, va a ganar electrones por medio de su oxígeno. Va a haber transferencia de electrones entre su oxígeno e hidrógeno y el hidrógeno de agua. Aquí está una explicación más detallada. Dice, en el cuadro de abajo puedes observar las características de los ácidos y bases. O sea, de acá. Dice las características de ácidos y bases. Ácidos, pH menor a 7, liberan iones de hidrógeno al reaccionar con algunos metales. Tienen sabor agrio como los de limón, vinagre, etc. Son corrosivos o destruyen los tejidos biológicos. Bases, pH mayor a 7, tienen sabor cáustico o amargo como el de la lejía. Tienen textura jabonosa al tacto.
Disuelven grasas y azufre. Suaves al tacto, pero corrosivas con la piel. Y acá nos va diciendo el pH de algunas sustancias, ¿no? Como hemos dicho, si tiene más de 7 es base, y si tiene menos de 7 es ácido. Entonces dice, en el cuadro de abajo puedes observar las características de los ácidos y bases, ¿verdad? Pero ¿qué son exactamente? ¿Cómo se les puede definir? Unos científicos se dedicaron a la tarea de explicar y dar una definición para ambos. En 1884, Svante Arrhenius formuló la primera teoría, a la cual él la llamó disociación electrolítica. Con esta afirmó que un ácido es aquel que destaca por contener átomos de hidrógeno en sus moléculas y liberarlos al mezclarse con agua y cedérselos. Es decir, que el H2O gana el hidrógeno presente en la molécula del compuesto ácido. Por otro lado, según Arrhenius, una base es una sustancia que tiene átomos de hidrógeno y oxígeno, o sea, es un ion hidróxido, libres en una solución acuosa. Por consiguiente, al mezclarlos con agua, los ácidos liberan sus hidrógenos. Al quedar libres, estos buscan atraerse al átomo de cualquier otro elemento para recuperar su estabilidad. Por eso son altamente corrosivos. Algunos de ellos se enlazarán con moléculas de agua, las cuales quedarán como H3O o hidrógeno. O sea, porque el agua ganó, ¿no?, el hidrógeno que tenía el ácido. Por otro lado, entonces en lugar de tener nada más 2 átomos de hidrógeno como comúnmente tiene el agua, ahora va a tener 3, porque ganó el hidrógeno del ácido. Por otro lado, si introducimos una sustancia básica en agua, van a quedar libres sus hidróxidos o hidroxilos. También son corrosivas, solo que a diferencia de los ácidos, las bases no reaccionan con los metales. Del agua, si se llegan a enlazar los hidroxilos de las bases con uno de los hidrógenos libres. Ahora bien, si juntamos a un ácido y a una base, ¿cuál será el efecto? O la reacción química. Lo que sucederá es que, como observas en la imagen, el hidróxido de la sustancia básica quedará libre y se atraerá al hidrógeno. Y sabemos que el agua pues es neutra, ¿no? Una sustancia neutra. Ahora teniendo entonces, por lo tanto, átomos por eso de dice hidrógeno. que una vez que suceda esto, y si hay 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, neutralizar. pues básicamente se forma el agua. Luego lo que quedó de las 2 sustancias se juntarán y formarán una sal. En otras palabras, el ácido se convierte en agua y en una base. Y la base llega a ser agua y sal. Johannes Bronsted y Thomas Lowry presentaron una teoría que parte de la de Arrhenius, pero buscó corregir ciertos desaciertos. Por ejemplo, según ellos, estos compuestos solo se definen en solución acuosa y no en otros medios. Además, no explica por qué algunos compuestos como el amoníaco, pese a que no cuentan con OH, o sea, hidróxido, son bases, por lo que no cumplen con la definición de base de Arrhenius. Porque Arrhenius había dicho que las bases son aquellas que tienen OH, o sea, hidróxido, átomo de oxígeno e hidrógeno, juntos. Pero vemos que, por ejemplo, en el caso del amoníaco, tiene hidrógeno, pero no tiene oxígeno. Entonces no se cumple. Entonces ahí hay como que ese error, ¿no? Se puede decir así, de lo que había dicho Arrhenius. Bronsted y Lowry redefinieron el ácido redefinieron al ácido y a la base como 2 compuestos que se conjugan. El ácido es donador de cationes de hidrógeno o protones, y la base es aceptora de estos. Por lo tanto, incluso el agua, que es una sustancia neutra, de acuerdo con esta teoría, podría ser una base porque acepta iones de hidrógeno. Esta definición nos podría ayudar a entender por qué el pH de los ácidos es bajo, mientras que de las sustancias alcalinas es alto. Entonces así debe quedar la actividad, la portada. El índice, debes poner un índice, así como muestra aquí. La introducción, lo que les estaba comentando hace un momento. Cuerpo del informe. En el cuerpo del informe debes poner objetivo de la práctica, los materiales que utilizaste y explicación del proceso realizado. Ahí está. Entonces ahí está todo lo que estuviste haciendo, ¿no? Durante el experimento. Entonces dice, lo primero que realicé fue cortar 100 gramos de jamaica. Bueno, ¿qué? Introduje la jamaica que me había remojado. Dice, una vez que el agua de jamaica empezó con la parte más importante, no sé qué. Dice, la descripción de acidez o alcalinidad. Entonces empecé a meter algunos milímetros del agua de jamaica en cada uno de los vasos transparentes, los cuales fui mezclando con los productos mencionados. En este punto llegué a notar un cambio en la coloración de las mezclas. Entonces, y de acuerdo con esa coloración, pues ya
valoraron en cuál sería el pH, ¿no?, de esa sustancia, de acuerdo con la barra que aparece ahí, de colores que aparece en la actividad, en las instrucciones de la actividad. Creo que les había comentado también. Bueno, luego acá dice, bueno, respuesta a las siguientes preguntas. Escribe el cambio de color que observas en cada uno de los recipientes al adicionar el indicador hecho con col morado o jamaica. Ahí vas poniendo, ¿no?, los pHs. Entonces, por ejemplo, de jabón 10, como de internet, veo que el pH del ácido bicarbonato de sodio vendría siendo como de 7, entre 7 y 8. Entonces, de hecho, lo que estaba observando acá, que el bicarbonato de sodio, su color vendría siendo como marrón, ¿no? Entonces, si nos vamos acá a la actividad, el marrón dice que es 7.5. Y entonces, y allí en la actividad dice marrón, dice 7.5. Al checar internet veo que dice que el pH del bicarbonato de sodio ronda entre 7 y 8. Vamos a poner 7.5 en lugar de 12. Ahí está. Muy bien, entonces, ahora, explica de 8 a 10 renglones cómo funciona un antiácido. De acuerdo con la estructura del ion bicarbonato, apóyate en la molécula que dibujaste del carbonato de sodio. Considera que este proceso ocurre entre los jugos gástricos y el ion bicarbonato indica quién es el donador y el aceptor de protones. Entonces, eso lo dice en un recurso que tienen ahí en su actividad, en la plataforma. Entonces, yo puse esto. Es importante saber identificar el pH de las sustancias, sobre todo las de uso cotidiano, ya que podría verse afectada nuestra salud. Por ejemplo, si consumimos algún alimento ácido como la naranja y luego comemos plátano, limón o comemos algo que tenga vinagre, llegaremos a sufrir de acidez estomacal. Y si volvemos a ingerir algún otro ácido en lugar de una base, en vez de aliviar el problema, lo empeoraremos. El proyecto que realicé con la jamaica me sirvió de evidencia que al poner una sustancia en agua, esta se neutraliza. Como se había dicho, esto ocurre porque el agua, la sustancia acuosa, produce la ionización de algunos de los átomos de los ácidos y bases y como consecuencia su pérdida y traspaso a la otra molécula. Entonces, básicamente algo parecido a lo que había dicho Arrhenius, ¿no? De que al poner una sustancia ácida en agua, pues al poner esta sustancia alcalina en el agua se va a neutralizar. Y al poner una sustancia ácida y básica, también se neutralizan. Bueno, finalmente te pide que pongas en etiquetas la fecha, el nombre de la sustancia y la fórmula química de la sustancia, y que encierres con un círculo rojo el grupo funcional. Entonces aquí te comparto las imágenes. No, pero esto viene siendo de la soda, de la sal sódica. Que bueno, esa es una de la soda cáustica, que es un ingrediente que se usa en los jabones, detergentes. Entonces esa es la fórmula que puse. Y en este caso estoy encerrando OH. Ahorita vamos a ver por qué encerramos el OH. Aquí en este otro estamos poniendo esta fórmula química. Y estamos encerrando también OH. Bueno, este es ácido acético. Es el que estamos encerrando. Acá en el agua estamos encerrando también OH. En el ácido ácido acetilsalicílico,
o sea, la aspirina. Estamos encerrando esto, OOH. Y acá en el ácido acético, como ya había mostrado, estamos encerrando OH. ¿Por qué encerramos eso? Bueno, porque de acá hay una tablita donde nos muestra los grupos funcionales. Tenemos OH cuando a una cadena, bueno, de carbonos principalmente, le agregamos estas combinaciones. Por ejemplo, si en una cadena de carbonos, al final de una cadena de carbonos le agregamos OH, o sea, átomo de oxígeno e hidrógeno juntos, se forma un alcohol. Entonces, este OH se le conoce como hidroxilo o alcohol. Y así vamos formando diferentes grupos funcionales. Aquí tenemos este carboxilo, que es uno de los que encerramos. En medio de la cadena de carbonos viene un oxígeno con doble enlace. Y luego ya que al final está un OH. Entonces por eso encerramos eso. Entonces básicamente el primero sería un hidroxilo. Aquí tenemos hidroxilos. Acá tenemos carboxilo. Y el último que también sería hidroxilo o alcohol, porque de hecho el vinagre es un tipo de alcohol. Y pues ya sería todo.